desde del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, del 1 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella, Padre, que son benditas. Oh, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas, Señor, como tú quieres. Sigue, Señor, rompiendo la cadena, Padre. Sigue cambiando, Señor. Sigue cambiando los corazones. Sigue obrando, Señor, en este vecindario, Padre. Sigue obrando con las almas, Señor. Oh, que queremos más. Queremos ver más, Señor. Queremos ver más milagros, Padre. Queremos ver más liberación, Señor. Que esto no se ha acabado, Padre. Esto apenas ha empezado, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos, y para siempre su misericordia. Aleluya. Aquí vemos a Jonás. Jonás es un profeta de Dios que el Señor lo comendó, le dio un trabajo de ir a llevar un mensaje, amén, a una ciudad, un mensaje de salvación a una ciudad que estaba en pecado. Y ese pecado había subido a la presencia del Señor. Y el Señor había llamado a Jonás y le había dicho que vaya allá y le predique ese mensaje de salvación. Y como acabamos de leer ahora, vemos cómo Jonás, en vez de hacer lo que el Señor le dijo que haga, en vez de obedecer a Dios, Jonás se fue para otro lado. Cogió un barco, una nave, compró su ticket y se fue para otro lado. Corriendo de la presencia del Señor. Quería huir de la presencia del Señor. Oye, qué locura. Un profeta de Dios, un hombre que estaba supuesto a conocer a Dios. Es imposible escapar de la presencia de Dios, porque Dios está en todo lado. Es imposible correr de Dios. Aleluya, porque eventualmente Dios te va a alcanzar. Así vemos muchas personas corriendo de Dios, corriéndole su ministerio, corriéndole al llamado del Señor. Pero déjame decirte que el Señor te va a alcanzar. Por más que tú corras, el Señor te va a alcanzar. El Señor va a usar diferentes métodos para alcanzarte. El Señor va a usar diferentes métodos para convencerte. Aleluya. Y si tú no te arrepientes pronto, si tú no aceptas tu llamado del Señor pronto, si tú no te pones en obediencia del Señor pronto, te va a salir demasiado caro. Aleluya. Conozco gente que han perdido piernas, conozco gente que han perdido brazos. Aleluya. Conozco gente que han estado presos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha llamado y ellos corrieron, y el Señor tuvo que ponerlo en una circunstancia difícil. Aleluya. Como puso a Jonás, para que ellos entendieran que de Dios nadie se puede escapar. Aleluya. Jonás se montó en una nave, en un barco. Aleluya. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó una tempestad. Dios mandó una tormenta. Aleluya. Ese día el mar estaba bravo. Ese día el Señor mandó una tormenta tan grande que el barco se iba a hundir. Aleluya. Y ahí estaba Jonás. Alabado Dios.
y la gente estaba preocupada. Dice la Biblia que la gente no sabía qué hacer. Aleluya. Esa gente creía en otros dioses. Alabado Dios. Se estaban preguntando, eso quiere decir que los dioses están enojados. Alguien aquí hizo. Y dice la Biblia que despertaron a Jonás, porque Jonás estaba durmiendo. Aleluya. Y Jonás les reveló que era lo que estaba pasando, que él era hebreo, que era profeta, que era un hombre de Dios. Y ellos le preguntaron, ¿qué podemos hacer para que esto se resuelva? Y Jonás dijo, tírenme al agua. Aleluya. Tírenme al agua. Alabado Dios. Así mismo hay gente ahora mismo que están en el agua. Hay gente ahora mismo que están ahí en ese mar. ¿Por qué? Por tratar de huir de la presencia de Dios. Porque se le hizo un llamado. Porque el Señor lo llamó y no le hicieron caso a la voz de Dios. Aleluya. En vez de ser obediente a la voz de Dios, se fueron para otro lado. El Señor le dijo, ven para acá. Y ellos se fueron para allá. Y hoy están pagando las consecuencias. Pero déjame decirte que todavía hay esperanza. Todavía el Señor te está llamando. El Señor te quiere sacar de este mar. El Señor te quiere sacar de ese mar que te han tirado. Aleluya. Hay muchos que están en el mar de la prisión. Hay muchos que están en el mar de la enfermedad. Hay muchos que están en el mar de la escasez. Aleluya. Pero Dios quiere sacarte de este mar y ponerte en el camino que Él te ha enviado. Él quiere ponerte en el camino en el cual Él te llamó. La esposa mía la pastora Belín tiró un testimonio en estos días por el grupo. Aleluya. Donde una compañera del trabajo le ofrendó $50. Pero no fue la cantidad del dinero que sorprende, ni que ella se lo haya dado. Eso no fue lo que sorprende. Lo que sorprende es que la compañera del trabajo, dice ella, que ella escuchó una voz que le dijo que le diera ese dinero a la pastora. Eso es lo que sorprende. Para que usted vea que esto no es con carne, esto no es con joseo, esto no es de voluntad de hombre, esto es con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que hace la obra, el Espíritu Santo que cambia, el Espíritu Santo que convence de pecado, el Espíritu Santo que trae las almas a los pies de Cristo. Aleluya. Dice ella que escuchó una voz y que le dé ese dinero, aunque sea para gasolina. Y déjeme decirle, amados hermanos, que esa no es la primera vez que eso pasa. Yo estoy seguro que a muchos de los cristianos, pastores, le ha pasado mucho eso. A mí me ha pasado. Aleluya. Una persona también llegó y dijo, el Señor me dijo que dé esto. Y yo, amén. Alabado Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Bueno, también encontré un hermano que debía como 30,000 pesos. Y vino otra persona y le dio esos 30,000 pesos y él pudo resolver. Aleluya. Pero nada más le dio los 30,000 pesos que él debía. Y después que pagó esos 30,000 pesos, se quedó en cero. Pero no tenía deuda. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que el Señor le habló a esa persona para que diera ese dinero, para que ofrendara ese dinero, para que ayudara a esa otra persona. Amén. Pero no le dio el dinero completo para resolver toda la necesidad que tenía esa persona. Por ejemplo, a la pastora nada más le dieron $50 que nada más sirvió para 3 días de gasolina. Pero ¿por qué no fueron 5 millones de pesos? Para que la pastora resuelva no tan solo la gasolina, sino también los otros problemas que nosotros tenemos. ¿Y por qué a la otra persona? ¿O por qué el Señor no le habló a un hombre rico? De esos que tienen millones, ¿verdad? Y en vez de dar 2,000 o 3,000 pesos, ese millonario va y da 20 millones de pesos. Y nosotros agarramos, compramos un solar y hacemos una iglesia ahí grandísima. Y pagamos todo lo que debemos y resolvemos y todo y ya. Porque así como el Señor le habló
a esa persona para que diera los $50, el Señor también le puede hablar a un millonario. Para que dé no $50, no, 50 millones de pesos. Amén. El Señor lo puede hacer. Pero ¿por qué Él no lo hace ahora? Pues yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. Mire, hermano, cuando los israelitas estaban en el desierto, que se estaban quejando por comida, el Señor le dio maná. El Señor le dijo a ellos: cojan nada más para ese día, no guarden la comida para el otro día. ¿Qué pasa? Por lógica del hombre, ellos estaban en el desierto. Ellos dijeron: pero ¿cómo yo no voy a guardar para el otro día? Si aquí no tenemos con qué conseguir comida. Tenemos que guardar para otro día, porque mañana no se sabe si vamos a tener. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Que ellos empezaron a guardar la comida, y esa comida, dice la Biblia, que se llenó de gusanos. O sea, ya no servía para nada. Pero yo quiero que usted se fije que el Señor le decía: cojan nada más para hoy, no guarden para mañana. Usted sabe por qué el Señor, en vez de hablar a una persona para que dé 2,000 pesos, en vez de hablarle a un millonario para que dé 2 millones de pesos, habla a una persona más para que dé 2,000? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Es para que nosotros dependamos de Él. Por eso es que el Señor no ahora mismo no viene y te resuelve todo tu problema. Por eso es que el Señor no ahora mismo viene y te abre todas las puertas que tú quieres, y te da todos los sueños que tú quieres, que se hagan realidad todos los sueños ahora mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque una vez todo eso se cumpla, aleluya, puede ser que tú no valores lo que el Señor ha hecho por ti. Alabado Dios. Por eso es que el Señor te da de a poquito, para que tú aprendas a depender de Él. Alabado Dios. Yo decía, como decía mi mamá, de que órale a Dios para que le añaden un cero más. Para que le añaden un cero más, ese 5. Alabado Dios. Y yo le preguntaba al Señor: pero es verdad, Señor, tú puedes. Aleluya. Así como tú hablaste con esa persona, tú puedes hablar con una persona que tenga más posibilidades y que done más y que dé más. Claro que sí. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día tiene su aflicción. Aleluya. Pero que hay que confiar en Cristo. Aleluya, que Él venció al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que depender de Dios, no depender del dinero, no depender de tu casa, no depender de tu trabajo, no depender de tus recursos. Aleluya, porque todo eso es temporal. Alabado Dios. Pero la mano de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios es para siempre. Den un aplauso a Cristo. Hay que depender de Dios. Alabado Dios. Hermano, la historia de Jonás es una historia que es muy predicada. Es muy predicada en las iglesias, especialmente en la escuela dominical para los niños. Los niños conocen mucho esta historia. Alabado Dios. Es una historia de este profeta llamado Jonás. En la Biblia se encuentra en el lado donde están todos los profetas, con la historia más corta. Le llaman los profetas menores. Alabado Dios. Pero esta historia, aunque sea más corta relacionada a las otras, aleluya, tiene una enseñanza poderosa. Alabado Dios. Tiene una enseñanza grande. Bendito Dios. Tiene una enseñanza de parte de Dios, de cómo Dios es un Dios misericordioso y un Dios que da una segunda oportunidad. Aleluya. Vemos cómo el Señor envió a Jonás a predicar a esta ciudad que se llamaba Nínive. Alabado Dios. Donde dice la Biblia que había más de 120,000 personas. Aleluya. Y el Señor, con este mensaje de salvación, alabado a Dios,
hizo que se convirtieran esas 120,000 personas. Alabado sea el nombre del Señor, con ese mensaje tan sencillo pero poderoso. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita una palabra muy elocuente. El Señor no necesita una palabra muy larga, muy grande. Alabado Dios, muy científica. Alabado Dios, el Señor no necesita mucha palabra para convencer, para salvar a la humanidad. El Señor nada más necesita una sola palabra. Alabado Dios, una sola palabra puede cambiar tu vida. Una sola palabra de parte del Señor puede convencerte de pecado. Una sola palabra de parte del Señor puede transformarte. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en Jeremías 23:29 que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es como fuego que quema todo pecado y como martillo que quebranta la dureza del corazón. Esos corazones gruesos, esos corazones duros. Aleluya, la palabra se mete en esos corazones. Aleluya, y empieza a romper toda amargura, empieza a romper toda tristeza, empieza a romper, aleluya, toda depresión, toda ansiedad, toda soledad, toda tristeza, todo sentimiento de abandono. Aleluya, la palabra de Dios empieza a romper todo eso y empieza a liberar. Aleluya, y hace un corazón nuevo y hace vida nueva. Alabado Dios. Ese es lo que hace la palabra de Dios. Aleluya, la palabra de Dios transforma. Aleluya, cuando es aceptada por fe. Alabado Dios, hay que creer en la palabra de Dios. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro que cuando él sea viejo lo iban a vestir y lo iban a llevar donde él no quería. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando Pedro era todavía joven y Jesús ya se había ido al cielo, a Pedro lo habían agarrado preso y lo habían puesto en la cárcel para matarlo al otro día. Pero dice la Biblia de que Pedro estaba durmiendo y vino un ángel y tuvo que despertarlo y tuvo que tocarlo en el costado, porque Pedro tenía un sueño tan profundo, a pesar de que tenía una amenaza de muerte, a pesar que lo iban a matar al otro día, a pesar que él estaba preso, aleluya, sin saber dónde estaba su familia, ni qué iba a pasar con él. Pero lo que pasa es que Pedro tenía una palabra. Pedro tenía una palabra de parte de Cristo, de que él no iba a morir ahora, de que él iba a llegar a viejo. Así que Pedro estaba preocupado por eso, porque Pedro sabía que a él no lo iban a matar, porque Pedro ya el Señor lo había marcado con una palabra. Hay gente que el Señor lo ha marcado con una palabra. Hay gente que tiene ministerio, hay gente que Dios le ha dicho: mira lo que yo voy a hacer contigo. Aleluya, tú no vas a morir, nadie te va a tocar, hay un cerco alrededor de ti. Aleluya, cree en esa palabra, que lo que dice el Señor se cumple. Aleluya. Dice la Biblia que un ángel vino y sacó a Pedro de la cárcel. Alabado Dios. Y ese día Pedro no murió. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Dios no necesita mucha palabra y mucha cosa, y mucho brinco, mucho salto. Aleluya, solamente una palabra puede cambiar tu vida. Una palabra, un mensaje tocó a más de 120,000 personas en la ciudad de Nínive. Aleluya, y se arrepintieron y Dios los perdonó de todo pecado. Aleluya. Dios le había dicho a Jonás que vaya a esta ciudad a llevar este mensaje de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jonás no quería. Jonás se rehusó. Alabado Dios, a llevar este mensaje, porque Jonás no quería que Dios perdonara esa ciudad. Jonás no quería que Dios perdonara a esa gente, porque Jonás odiaba esa gente. Jonás odiaba a esa gente tanto que para él esas personas no merecían perdón de Dios. Aleluya. ¿Tú te imaginas que el Señor te mande a ti a hacerle un favor a una persona que tú odias? ¿Cómo tú te vas a sentir?
¿Cómo tú te vas a sentir si el Señor te manda a ti a hacerle un favor a una persona que te ha hecho daño a ti? Aleluya. Lo que pasa es que el Señor te prueba. El Señor te prueba de diferentes formas. El Señor usa diferentes situaciones para probarte. Aleluya. El Señor te prueba de la manera que tú menos piensas. Alabado Dios. Cuando tú estás en el trabajo, estás en la calle, o estás donde sea que tú estés. Aleluya. Con un grupo de gente, con amigos del trabajo, lo que sea. Y hay uno que te está haciendo la vida imposible. Aleluya. El Señor quiere enseñarte humildad. El Señor quiere enseñarte, aleluya, cómo actuar. Alabado sea el nombre del Señor, de manera que a Él le agrade. Aleluya. Él te pone en una situación donde tú vas a tener, aleluya, que ayudar a esa persona. Alabado Dios. Y tú sabes que esa persona, cuando vea el amor de Dios en ti, cuando vea a Cristo en ti, esa persona le va a dar vergüenza por hacerte mal a ti, y esa persona va a cambiar. Aleluya. Porque el Señor va a hacer que esa persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque esa persona va a ver que Cristo vive en ti. Aleluya. El Señor te prueba de diferentes maneras. No podemos tenerle miedo a la prueba. Aleluya. Tenemos que entender que el Señor la usa para cambiar nuestro carácter. Alabado Dios. Tenemos que creer en Dios, porque Él juntamente con la prueba da la salida, y la salida de la prueba siempre será la confianza y la fe en Cristo Jesús. Alabado Dios. Jonás sabía que si esta ciudad se arrepiente de corazón, Dios la iba a perdonar. Y por eso Jonás no quería ir para allá. Jonás dijo: si yo voy para allá y le predico el mensaje de salvación, y esa gente se arrepiente, le piden perdón a Dios, Dios lo perdona. Y dice aquí en el libro de Jonás que la maldad de esa gente, de esa ciudad, era tan y tan grande que subió allá al cielo. Y ya Dios no aguantaba más, pero le dio el chance con Jonás: ve y dile a ellos que si no se arrepienten 40 días va a haber juicio, va a haber destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jonás no quería ir para allá. Jonás no quería predicar eso, porque él conocía que Dios era un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios grande, tardo para la ira y grande en clemencia y en misericordia. Aleluya. Amados hermanos, mire, no importa el pecado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo pecado de los hijos de hombre será perdonado. Aleluya. Esto no lo digo yo, esto dice la Biblia. Alabado Dios. Si tú has pecado, pídele perdón a Dios, que Él te va a perdonar. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Alabado Dios. La Biblia dice que el Señor coge nuestro pecado y lo tira al fondo del mar, y que más nunca se recuerda de ello. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. Dice que Él los sepulta y más nunca se recuerda de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos, le digo esto para que no pequéis. Pero si alguien peca, abogado, oiga, abogado tenemos al lado del Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Aleluya. Si alguien ha pecado, que no tenga vergüenza, que tenga vergüenza el diablo por su pecado, porque él ya no tiene perdón, pero nosotros todavía tenemos el perdón de Dios. Aleluya. A veces el enemigo trata de llenarnos de amargura, a veces el enemigo trata de llenarnos de culpa por el pecado, de culpa y de remordimiento por algo que nosotros hemos hecho. Aleluya. Por algo que le hemos hecho a alguien, quizá a una madre que no fuimos buenos con ella, y ya esa persona falleció y no pudimos pedirle perdón. Quizá un padre que ya falleció y no le pudimos pedir perdón. A un hermano. Aleluya. Y el remordimiento nos está matando. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque no hicimos la paz con esa persona. Pues déjame decirte que hoy Dios te perdona. Date tranquilo, vive en paz,
duerme en paz, porque el Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, te perdona y te libra, te limpia de todo pecado. Hay gente que vive con ese remordimiento, hermano, y lo está volviendo loco, no pueden dormir. Ay, que mi mamá se murió y yo no la vi. Ay, que mi papá discutimos la semana anterior y ahora no le hablaba. Teníamos años sin hablarnos y se murió y no pude hacer la paz con él. Aleluya. Déjame decirte que Dios te perdona. Aleluya. Déjame decirte que Dios limpia. Alabado Dios, que Cristo te sana toda herida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Duerme en paz, duerme tranquilo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le estaba enseñando una enseñanza grande a Jonás, con eso de predicarle a sus enemigos. Dios le estaba enseñando a Jonás de que sus verdaderos enemigos no eran la gente de Nínive. Nuestro verdadero enemigo, hermano, no es, aleluya, nuestro vecino, no es el ser humano, no es la persona que está a tu lado, no es el jefe tuyo del trabajo, no es esa persona que está haciendo la vida imposible. Nuestro enemigo es Satanás. Porque nosotros tenemos que ver las cosas espiritualmente. Porque las cosas se originan, alabado Dios, en el mundo espiritual. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, aleluya, contra gobernantes de la tiniebla, aleluya, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Alabado Dios, con ellos es nuestra guerra. Esos son nuestros enemigos. Alabado Dios. Cada vez que tú veas una persona que te está haciendo la guerra, no ve a esa persona, ve a Satanás que está detrás de todo eso. Aleluya. Alabado Dios. Tienes que reconocer a tu enemigo. Tienes que reconocer con quién realmente es que tú estás peleando, para así poder obtener la victoria. Alabado Dios. Para así poder, alabado Dios, tirarle al blanco, para así poder saber con quién es que tú estás peleando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y ya lo habéis vencido. Ya lo habéis vencido. No teman, porque ya lo habéis vencido. Porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Más grande es Cristo Jesús que vive en ti. Porque ya Él lo venció. Y porque Él lo venció, tú también lo vencerás. Aleluya. Dice la Biblia, alabado Dios, que el Señor, ya al final de la historia, dice que el Señor preparó un gusano, preparó una calabaza, preparó un viento solano. Aleluya. Porque Jonás, después de haber predicado la palabra, él quiso descansar y se puso a descansar, y el Señor hizo que creciera una mata de calabaza que le diera sombra. Dice que el Señor preparó una mata de calabaza, pero después dice que el Señor preparó un gusano y el gusano se comió la calabaza. Aleluya. Y dice, escucha bien, dice que el Señor preparó un viento solano. Un viento solano, eso es un viento suave, como el que está soplando ahora. Un viento tranquilo, una brisita. Aleluya. El Señor preparó una brisita, alabado Dios. Hay gente que el Señor ya le tiene preparada su brisita. Hay gente que el Señor le tiene preparado su tiempo de tranquilidad. No es que el Señor lo va a preparar, es que el Señor ya lo tiene preparado.
El Señor tiene preparado esa brisita, alabado sea el nombre de Jesús. Ese tiempo de calma, ese tiempo de tranquilidad, ese tiempo de bendición, ese tiempo de gloria, aleluya, ese tiempo de abundancia. El Señor ya lo ha preparado para ti y está a punto de entregárselo, aleluya, está a punto de entregártelo, aleluya, pero tiene que humillarte delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agarran esa palabra? Aleluya, yo sé que ese tiempo, esa brisita viene por ahí, aleluya. Alabado Dios. Mira, cuando ellos tiraron a Jonás al mar, dice Jonás que la alga, la hierba del mar, lo ajolcaba, se le amarraron al cuello y por un poco él se ahoga. Y dice la Biblia que el Señor preparó un pez y vino un pez y se lo tragó a Jonás, y él duró 3 días dentro del pez vivo. Alabado Dios. Hermano, Jonás estaba a punto de morirse en el agua. Si el pez no se hubiese tragado a Jonás, Jonás se hubiera muerto, se hubiera ahogado. El pez que se tragó a Jonás lo salvó de ser ahogado. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con eso? Hermano, lo que tú crees que te va a matar, eso es lo que te va a dar vida. Lo que tú crees que te va a destruir, eso es lo que te va a construir. Aleluya. Lo que tú crees que eso te va a hacer daño, lo que tú crees que te va a hacer daño, eso es lo que te va a salvar. Eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que te va a hacer de que tú te acerques más al